siguiente mujer estupenda que voy a presentar es Saiza de la Cruz. Es doctora en teoría crítica, teoría de la literatura comparada y ha publicado varios libros. Actualmente escribe una columna mensual sobre feminismo y género en el periódico Bilbao. Yo a Saiza la conocía de oídas mucho y, por ejemplo, mi nuera Adriana Coll me decía, pues la tienes que conocer porque ya verás qué interesante, y luego, pues bueno, pues por tener conversaciones interesantes que nos gusta tanto a las mujeres, ¿no? Y bueno, de verdad la he conocido y me ha parecido una mujer muy joven, está en su etapa guerrera y además en los primeros meses de embarazo. Y bueno, nos va a dar una visión nueva, más allá de la sangre, una perspectiva de género, va a tener que ver con la identidad nuestra y con la menstruación, que nos ha dejado caer algo también en su discurso Izaskun. Y bueno, nos va a comentar de una manera nueva y fuerte. Ella es una buena guerrera. A mí al principio, cuando me escribió así una notita de lo que iba a decir, digo, bueno, vamos a ver. Y aquí está ella. Pues, ¿vas a estar allí o quieres venir aquí? Vale. Bueno. Bueno, muchas gracias a Rosana por la presentación, por la invitación, también a la asociación. Es una gozada estar aquí. Sobre todo, bueno, esto es una pequeña pega, pero seguro que lo vamos compensando, y es que no conocíamos las diferentes ponentes, no conocíamos nuestras ponencias, de manera que según nos iba escuchando me ha parecido que iba ganando en interés, de hecho, la mesa que habíamos montado, porque, bueno, creo que va a quedar enseguida. Va a ser evidente que tengo una perspectiva muy distinta sobre diversos temas que se han tratado aquí. Creo que, de hecho, están apareciendo divergencias en cuanto a ciertos conceptos, y esto yo creo que va a encender bastante, ¿no? la mesa que tengamos después. Me parece muy interesante. Estoy acostumbrada a participar en mesas de feminismo, es decir, todos sabemos que hay diferentes vertientes dentro del feminismo. Empieza a ser igual un poco aburrido que siempre nos juntemos gente que opinamos igual, que venimos de la misma vertiente teórica, y por tanto me parece una experiencia excelente esta que habéis montado, y bueno, a ver a dónde nos lleva luego en la ronda de preguntas y tal. Si me lo permitís, yo quería empezar leyendo un texto, porque yo sobre todo soy escritora de ficción y de alguna manera concibo siempre muy ligada a mi labor académica con la labor literaria. Y he traído un texto que forma parte de unas memorias que voy a publicar ahora el año que viene y que tiene que ver precisamente con el tema de nuestro congreso. Bueno. Mi cuerpo reinicia la rutina que lleva repitiendo desde que tengo 11 años. La primera vez me sorprendió de vacaciones en el pueblo. No estaba mi madre y no había compresas en la casa. Mi abuela improvisó un apaño con gasas quirúrgicas y me explicó los rudimentos del ciclo menstrual. Entendí que a partir de entonces iba a sangrar 28 días de cada mes, y me aferré a la esperanza de esos 3 días de tregua para contener el llanto. Mis conocimientos sobre la fisiología reproductiva no han mejorado mucho, porque ya se sabe que destierro del orden de lo presente todo aquello que no me gusta. Siempre he sido muy despistada y, confirmando la teoría psicoanalítica, se puede acceder a mi inconsciente a través de mis olvidos. Algo que jamás recuerdo es la fecha de mi último periodo. Cuando estoy a punto de sangrar, me avisa el dolor. Aquí llega. Tengo la fantasía de que en mi bajo vientre anida un monstruo que permanece aletargado la mayor parte del tiempo, pero que a veces despierta y arremete arañazos contra las paredes de su cárcel. Se tranquiliza con el ibuprofeno y con el vino tinto, pero no me quedan reservas de ninguna de las dos cosas y no me siento con fuerzas para caminar hasta el supermercado. Los calambres se irradian y llegan a mis muslos como corrientes de anestesia. Mi primera menstruación no dolió, pero al cabo de unos días vino mi madre con regalos y comida como para una fiesta de cumpleaños y dijo la frase más terrible: «Ya eres una mujer». Si fuera cierto que los cólicos menstruales son psicosomáticos, aquel sería el instante en el que se gestó el síntoma. De esta forma, mi útero se contraería más de lo debido, porque no solo intenta expulsar el endometrio, sino el significante mismo que se me impuso al sangrar. Pero ya está bien. No quiero seguir revelándome. Quiero que pare el dolor. Entro en Internet en busca de algún remedio natural y los primeros artículos que encuentro me dicen lo que ya me han dicho media docena de ginecólogos. Lo que me pasa es normal, esto es frecuente, y se alivia tomando anticonceptivos hormonales. Fue lo que hice entre los 16 y los 22 años. No me resistí a la medicalización porque sonaba lógico que ser mujer fuera algo de lo que tuvieran que curarme.
Y cómo extraño a veces aquel organismo sintético de humor estable y pechos rellenos, pero por más que una esté en este mundo para desdecirse, algunas decisiones han de ser férreas. No patrocino el sector cárnico y no consumo estrógenos de laboratorio. Dadme otra solución, amigas, hermanas. Ahora soy una de vosotras. Tras los artículos patrocinados por las farmacéuticas, en los abismos del SEO, tímidamente se abre paso a la insumisión. Me despojo de todos mis prejuicios y accedo a un carnaval en los márgenes del discurso sancionado, de doulas, sexólogas y brujas que riegan la huerta con sangre menstrual, un fertilizante perfecto por su alto contenido en nitrógeno e hidrógeno. Al parecer, también contiene células madre, y saltan anuncios de empresas especializadas en su almacenaje y recetas para fabricar mascarillas faciales y capilares. Resignificación, revalorización y desestigmatización se repiten con una sonoridad monstruosa pero convincente, como un encantamiento que me arrastra de enlace en enlace hasta que aterrizo en la web de Erika Irusta. Me da la bienvenida con esta contundencia. No estás loca, eres cíclica, y ser cíclica en esta sociedad duele. Sin embargo, la menstruación no es el problema, tú no eres el problema es quién menstrua en esta sociedad. Vivimos en la periferia de nuestro cuerpo. Pero esto acaba hoy aquí. Irusta dice que puede ayudarme, pero que tengo que empezar por el principio, por la lección de anatomía. He visto cómo es mi cuerpo por fuera, ahora me voy a reconocer por dentro. Descubro que oculto un laboratorio legal de anfetaminas, opiáceos y adrenalínicos, y que los dispensa en función de un calendario propio. Mi cuerpo lleva las cuentas. Estamos a 5 de octubre, pero el mes comienza aquí, con estas gotas de sangre que arañan y erigen el primer peldaño de una escalera ascendente. Es la fase folicular. Durante los próximos 10 días, mis niveles de estrógeno se elevarán poco a poco, arrastrando consigo a una hormona que no sabía que tuviera porque es la que define a mi antítesis, pero cuyos efectos conozco por Beatriz Preciado. La testosterona es biococaína. Llegará a su pico más alto en los días previos a la ovulación y tras esta emprenderé el descenso. La fase lútea que acaba con la menstruación está marcada por la progesterona, cuyos efectos son muy distintos, de coffee shop, de pastilla para dormir después del after. Mi ciclo es una extrapolación de las juergas de un veinteañero. Y tiene todo el sentido del mundo que así sea. Todavía no he encontrado alivio para mis cólicos, pero hace una hora que no pensaba en ellos. Es como si el dolor, que se sabe muy pensado, retrocediera ante toda esta información que me obstinaba en ignorar, o como si solo hubiera existido para llamarme atención sobre lo que ignoraba. Resulta que el flujo blanquecino que a veces me ensucia los muslos se llama flujo cervical, que mi temperatura sube medio grado después de la ovulación, que los cambios de humor existen y que los chistes misóginos se equivocan. No estamos con la regla, estamos hartas de tanto imbécil, pero si nuestras hormonas tuvieran que ver con nuestro enfado, tampoco sería por la menstruación, sino por el síndrome que la precede y es fruto de la interacción entre la progesterona y el cortisol, fruto de los encargos que tenemos que aceptar para que compense la cuota de autónomos, de no saber con quién dejamos a nuestros hijos mientras cuidamos de nuestros enfermos, de adelantarnos a los deseos de los demás, de sonreír sin tregua, de que no haya tregua. Me sonroja este movimiento del yo a nosotras con el que me apropio de las cargas de mi madre, pero es el comienzo de algo nuevo. He derrumbado el muro cartesiano, la barrera oblicua del binario cuerpo y mente. Acepto mi piel y acepto su lucha. Bueno, he querido... Gracias. Gracias. He querido empezar con este texto para ilustrar un poquito cuál ha sido mi evolución como mujer que menstrua desde la negación absoluta de lo que ocurría con mi cuerpo, incluso de la negación de mi cuerpo y de la palabra mujer, hasta una aceptación paulatina de todo esto. Y quería hacerlo para resaltar, para que nos demos cuenta de que muchas veces compartimos un discurso que deja fuera a muchas mujeres y que, por ejemplo, en mi caso, me dejó fuera durante muchísimo tiempo de la misma categoría de mujer, incluso del feminismo. Como comentaba en el texto, para mí la pesadilla comenzó con esta especie de sentencia terrible que vino asociada a la menstruación y que fue esta asociación innegable de ser mujer con lo fisiológico, ¿no? con la menstruación en este caso. Me gustaría enfocar mi intervención de una forma muy esquemática, obviamente, en cuáles son los peligros del esencialismo. Y el esencialismo biológico se entiende por esta idea de que existen diferencias esenciales entre hombres y mujeres, que en nuestra cultura, gracias al discurso biomédico, tiene mucho que ver con remarcar las diferencias fisiológicas, las diferencias hormonales, las diferencias de genitales, ¿no? Cuando leemos que existe una esencia que precede a la existencia, que es decir, que primero nacemos con cuerpos de mujeres y luego ya nos convertimos en mujeres, cuando damos por hecho que de alguna forma el sexo precede al género,
nos encontramos con esta idea muy arraigada de que tenemos dos sexos y que eso es la verdad biológica, ¿no? lo que precede, y que luego esos dos sexos pues, se materializan en dos construcciones culturales como son el género. Como veréis, voy a intentar poner un poquito esto en cuestión. Para empezar, todas estas asociaciones que realizamos en general sobre que ser mujer es menstruar, sobre que ser mujer es ser fértil, no solo pueden ser controvertidas porque de alguna forma hacen que el cuerpo sea un poquito una especie de cárcel de la identidad, ¿no? Es decir, si asociamos ser mujer con lo femenino y lo femenino es lo construido, si decimos que tengo un cuerpo que menstrua y que por ello estoy obligada a adoptar la etiqueta identitaria que consideramos como mujer, eso va a hacer que mucha gente se sienta un poco, bueno, que haya gente que reniegue de ello porque de pronto se vuelve una imposición, ¿no? El cuerpo parece que es aquello contra lo que no podemos luchar, es lo que nos ha tocado en gracia o en desgracia, y por tanto que hagamos como relaciones unívocas entre mujer y feminidad, entre menstruación y fertilidad, por ejemplo, se puede volver reduccionista. De todas formas, yendo más allá, estas asociaciones que nos parecen tan naturales están muy relacionadas con nuestra opresión dentro del sistema que habitamos. Desde el momento en el que asociamos a la mujer con lo fértil, a la mujer con la tierra, a la mujer con la naturaleza, estamos entrando en un sistema de oposiciones binarias que acaba en contrastes de este tipo, ¿no? Tenemos por un lado hombre-mujer, masculino-femenino, por tanto, si lo femenino es lo que se asocia con la tierra y con la intuición, con todo aquello que es más espontáneo y más intuitivo, tendremos que todo aquello que se asocia con lo masculino es lo racional, la civilización, la cultura, ¿no? De alguna manera también estas asociaciones de la mujer y de lo fértil con la tierra explican mucho la idea es decir, cómo tratamos a la tierra, ¿no? La tierra es aquello que se siembra y aquello que se ara, la tierra es aquello que se explota y que el hombre, de lo que el hombre saca provecho, ¿no? Esto ya enraiza un poco con los discursos ecofeministas, pero sí que tenemos una idea, es decir, la forma en la que se conceptualiza el cuerpo de la mujer como ente fértil y, por tanto, explotable, tiene mucho que ver con cómo estamos utilizando y abusando de los recursos naturales y, por tanto, hay una especie como de lucha conjunta. Creo que lo importante no es tanto acabar integrando los binarios, sino entender que siempre que pensamos en binarios, es decir, es imposible, siempre que existamos en una conceptualización del mundo en binarios, va a haber uno que esté por encima del otro. Entonces, si no rompemos con la idea del binario, lo único que podemos hacer es que el poder cambie de lado. Es decir, ahora mismo los hombres ostentan el poder y, por tanto, vivimos en un mundo en el que todo aquello, cada binario, o sea, el apartado que corresponde a lo femenino está por debajo. Si consideramos que el poder cambiara de bando, ¿no? Lo único que conseguiríamos sería que se invirtiera esta relación de opuestos. Y como comentaba Rosana, una visión holística lo que busca es la integración, ¿no? Es curioso porque ella ha empezado hablando pues, desde un marco de pensamiento completamente distinto al de la filosofía deconstructivista que yo manejo, pero al final la intención es parecida. La filosofía holística de alguna manera nos pide que acabemos con los binarios para acabar incorporándonos en una única visión. La filosofía postestructuralista, la teoría queer, por ejemplo, lo que nos va a pedir es que también dinamitemos los binarios, pero para que prolifere la diferencia, ¿no? Pero claro, una diferencia infinita es casi lo mismo que una unidad absoluta, ¿no? Si acabamos con el masculino y femenino y entendemos que no hay 3 géneros tampoco, ni 4 ni 5, sino que hay tantos géneros como personas en el mundo, como cuerpos que habiten la idea de género, pues estaremos dinamitando estos binarios de una manera distinta pero complementaria. En todo caso, como decía, lo importante no es entender que lo femenino sea inferior. Lo importante es entender que vivimos una cultura en la que todo aquello que resultaba desechable se ha asociado con lo femenino. Entonces, todo aquello que el hombre no quería para sí, pues lo puso en el vertedero, ¿no?, de lo femenino, y por tanto tenemos un trabajo doble, creo. Por un lado, acabar con esta asociación de necesidad entre ser mujer y ser femenina, y por otro lado, reevaluar por completo todo aquello que ha sido devaluado por ser asociado a lo femenino. Es decir, por un lado, puedo ser una mujer no femenina en absoluto, pero me gustaría muchísimo que se revalorizaran todos los trabajos, todos los oficios, todas las cualidades e incluso las sensibilidades femeninas, ¿no? Lo uno no está reñido con lo otro,
pero como comentaba, la idea esencialista que vincula necesariamente la etiqueta de mujer con la etiqueta de lo femenino, con la etiqueta de la fertilidad, acaba siendo peligrosa. Bueno, antes, de hecho, es uno de los motivos por los que es peligrosa esta idea esencialista de mujeres, porque deja muchos cuerpos fuera, ¿no? Para empezar, centrándonos en el fenómeno fisiológico de la menstruación, pero esto podría ser extensible a la idea de un cuerpo único, ¿no? ¿Qué ocurre con es decir, si somos mujeres porque menstruamos o porque menstruamos somos mujeres, si partimos de esta idea esencialista del género, ¿qué ocurre con las personas que nunca llegan a menstruar, ¿no? Hace muy poquito ha entrado dentro del discurso biomédico la idea de la intersexualidad, ¿no? Antes, directamente, cuando un bebé nacía y no se adecuaba al sistema binario de sexos, se realizaban intervenciones, mutilaciones, amputaciones para que tuviera los genitales externamente pues, idóneos, y se acababa con la idea de que, bueno, no hay una progresión exacta entre realidad cromosomática, realidad hormonal y genitales, ¿no? Hay tipos intersexuales, por ejemplo, que tienen cromosomas masculinos, pero no procesan bien los andrógenos, y de manera que tienen genitales externos femeninos. Muchas veces por desconocimiento de su propia intersexualidad han sido sexadas como mujeres desde nacimiento, pero por tanto por su realidad cromosomática no van a menstruar nunca, ¿no? Pues bueno, esto es un ejemplo, pero nos empezamos a encontrar, ahora que ya estas realidades no son silenciadas, con cuerpos que es imposible que encajen dentro de esta conceptualización biologicista, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres que no han menstruado, que no van a menstruar nunca y que no por ello dejan de ser mujeres. Esto enlaza también perfectamente con lo que comentaba ahora Izaskun, ¿no? Que obviamente tenemos que romper estas asociaciones tan fáciles, ¿no? Porque parece que al final ser mujer es una especie como de club elitista privado en el que si nos ponemos a rascar un poquito, pues al final no encajamos perfectamente ninguna, ¿no? Ocurre también, y esto es un caso que me fascina, ¿no? Hay ciertos cuerpos, existen cuerpos hoy en día que ya suponen por su mera existencia formas de activismo, porque nos ponen un poquito contra las cuerdas, y sucede mucho con los hombres transexuales, ¿no? La mayoría de los chicos trans han transicionado tomando hormonas masculinas, y bueno, la testosterona, esto también me da un poco de pudor hablar como experta de algo que no lo soy, teniendo expertas aquí al lado, ¿no? Pero bueno, si luego me tienen que matizar algo, seguro que lo hacen. En todo caso, por lo poco que sé, el proceso de transición de mujer a hombre pues tiene que ver con la ingesta de testosterona, y la ingesta de testosterona debe tener como una especie de pico a partir del cual los cambios son irreversibles, ¿no? Todas podríamos tomar testosterona para probar, como hace Beatriz Preciado, ¿no? y lo cuenta en Testo Yonki, y no tener como ningún tipo de efecto irreversible, tomarlo como una droga de consumo. Sin embargo, a partir de X tiempo, creo que son 2-3 meses, ya empezamos a manifestar caracteres secundarios masculinos, y digamos que eso ya es irreversible. Por tanto, una mujer que quiera transicionar a hombre puede estar 2-3 meses tomando testosterona, le saldrá barba, le cambiará la glotis, etcétera, todo lo que entendemos como rasgos secundarios masculinos. Y sin embargo, lo que puede hacer en cualquier momento de su vida es dejar de tomar testosterona, que esos rasgos secundarios no se inviertan, y puede volver a retomar su ciclo menstrual y puede ser una persona fértil, ¿no? De manera que algo eso fascinante, como os comentaba, que está empezando a ocurrir, es que empieza a haber hombres que menstruan, y de hecho hay hombres que están llevando a término gestaciones, ¿no? Claramente, como os decía, este tipo de cuerpos nos obligan a cuestionarnos radicalmente la idea que hemos construido sobre los binarios sexo-género y sobre la reciprocidad que se da entre identidad sexual, reproductiva, fertilidad, etcétera. Por último, y sé que este tema está todavía por tratarse, pero también ha salido mencionado, la idea de haber hecho de la idea de la menstruación, de la maternidad y de la fertilidad un tema tan central para la identidad de lo femenino, de ser mujer, ha hecho que nos dejemos fuera nosotras mismas, ¿no? cuando termina nuestro periodo fértil. Hay muchas mujeres que no solo sufren efectos
efectos derivados de las hormonas, efectos fisiológicos en la menstruación, sino también depresiones severas y una sensación como de no saber muy bien qué lugar ocupas en el mundo, porque de pronto parece que aquello que constituía tu identidad ha desaparecido, ¿no? Entonces también esta especie de conceptualización fisiologicista de ser mujer, pues creo que es bastante peligrosa para las mujeres que están en la fase menopáusica y para todas que en algún momento lo estaremos, ¿no? Volviendo atrás, me gustaría detenerme un poquito en la historia de cómo hemos ido adecuando el discurso esencialista, cómo hemos ido entendiendo el género a lo largo del tiempo, ¿no? Como comentaba, la visión esencialista más clara es aquella que ni siquiera diferencia entre sexo y género, ¿no? Es decir, hay dos realidades biológicas que son al mismo tiempo dos realidades culturales. Las mujeres son mujeres, los hombres son hombres, y se entiende que hay una especie de correlación de necesidad entre, bueno, una mujer que tiene X hormonas, X genitales, se manifiesta en un carácter determinado que constituye lo femenino, y los hombres idem. Esta conceptualización empieza a ponerse en duda en los años 50 y no tanto, es decir, bueno, podríamos pensar que, lo sabemos, ¿no?, que ya Simone de Beauvoir proponía que había una diferencia entre convertirse en mujer, que es lo cultural, y ser mujer, ¿no? Que, sin embargo, la idea de género, el término de género no pertenece, o sea, no nace en senos del feminismo, sino que nace en el mundo de la psicología. Se le atribuye principalmente al doctor Mani, que supongo que muchos le conoceréis, los experimentos que realizó en los años 50, y si no sé si tengo tiempo de contarlos, pero son fascinantes, porque de hecho son un poco historia de terror. Él fue el primero que empezó a proponer que existía una realidad médica, que era la genitalidad, él insistía mucho en la genitalidad, y luego una realidad construida, que era el género. Entonces, experimentó sobre todo con una pareja de gemelos que por un fallo médico uno de los niños al nacer pues se quedó sin genitales y se los reconstruyeron porque era más fácil, que se los reconstruyeron como genitales femeninos. Él fue el hombre que hizo la recomendación de que fuera así a los padres, diciéndoles que, bueno, que al final como ser hombre o ser mujer era un tema meramente cultural, educativo, pues que él mismo se iba a encargar en sesiones de terapia de conducir a este niño, que ahora era niña, para que se comportara y viviera como una mujer. Bueno, todo esto acabó fatal y es un caso como de mala praxis impresionante, por eso os recomiendo, si os interesa, que le echéis un vistazo. Pero bueno, volviendo a lo que estaba comentando, la idea de género como algo cultural versus lo dado, que sería lo anatómico, es algo que nace eso en el discurso de la psiquiatría, de la psicología de los años 50 en Estados Unidos. Y luego, claro, está el feminismo de segunda ola, lo incorpora con mucho éxito y con efectos que cambiaron muchísimo la vida de las mujeres, ¿no? Porque por fin empezamos a poder desligarnos de nuestro cuerpo y empezamos a poder decir no estoy loca porque tenga la regla, no soy necesariamente débil, no estoy necesariamente hecha para este tipo de trabajos que se consideran secundarios por mi cuerpo. Bueno, obviamente el uso que hizo el feminismo de esta división entre sexo y género pues es súper importante. Sin embargo, sigue siendo hasta cierto punto reduccionista, y esto es lo que van a enfatizar las filósofas postestructuralistas en los años 90, sobre todo Judith Butler, cuando sueltan esta afirmación tan controvertida que la gente no suele entender bien, ¿no?, de que ya es hora de acabar con el binario sexo y género, que el sexo tampoco es real. Esta frase, es decir, yo me acuerdo cuando estaba en el máster, ¿no?, y andaba leyendo a Judith Butler y la reivindicaba mucho. Todo el mundo venía, perdón, termino ya prontito, todo el mundo venía a preguntarme qué era esto. Y una vez tuve que dar una charla con alumnos de un instituto y se me ocurrió un ejemplo muy fácil y que os explico rápidamente para entender a qué se refiere Judith Butler. Si viniera de otro planeta, alguien como el Principito, por ejemplo, y es un planeta, nos contaran que, bueno, que desde que nacen es un planeta que está como volcado en la música, lo más importante de ese planeta es el piano y los pianistas, y desde que nacen los niños son clasificados según sus dedos. Aquellos que tienen dedos de pianistas pues empiezan a tener
tienen una educación centrada en la música, son encerrados en conservatorios, solo se dedican a la música, mientras que los que no, pues se encargan de todo tipo de funciones, tienen la libertad de elegir el oficio que quieren desempeñar, visten de una forma distinta, etcétera. Bueno, tendríamos una sociedad muy parecida a la nuestra, dividida en roles y dividida en binarios, en la que, sin embargo, el sexo no existiría. Existiría la dactilaridad, por llamarle algo a lo de los dedos, ¿no? A esto se refiere la teoría queer cuando sostiene que el sexo también es un constructo cultural. Hemos inventado un mundo en el que todo toma significado en base a la creencia de que el sexo lo es todo, de que el sexo es una verdad biológica, y por todo lo que os comentaba, creo que es interesante que le demos un par de vueltas e intentemos desmontarlo. Por último, bueno, la pregunta que os quería lanzar es, volviendo un poco al principio, yo pertenezco a una corriente del feminismo que eso, para de alguna forma, para que no nos reprocharan que por ser mujeres, es decir, que como tengo la regla no puedo hacer ciertas tareas, es decir, hemos acabado como disociándonos del cuerpo, ¿no? Y me gustaría preguntaros si os ocurre alguna forma de reivindicar la menstruación, de reivindicar que sí, que en efecto somos cíclicas, tenemos hormonas, sin que esto sea incorporado por el lenguaje machista para oprimirnos, ¿no? ¿De qué manera podemos reapropiarnos de la menstruación y contarla de otra manera? Si hemos demostrado que el sexo es solo un discurso, también que la fisiología es un discurso, ¿cómo podemos hacer que este discurso sea propio y reinterpretar de una forma positiva el hecho de tener hormonas, ¿no? de ser cuerpos menstruales? Y esto es todo, perdón por haberme excedido. Muchas gracias.